Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Y líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación o no nos metas en tentación. Señor, realmente ayúdame a no caer en la tentación. Ese parecería ser el pedido desesperado de un creyente por ser un mejor cristiano. Muchas veces nosotros confundimos lo que es la tentación con lo que es el pecado en sí, que parecerían ser iguales cuando en realidad son cosas diferentes. Por caso nuestro Señor Jesucristo ha sido tentado como nosotros, aunque a diferencia nuestra, Él no ha caído en la tentación, no ha pecado. La tentación es aquello que nos quiere hacer caer precisamente en el pecado. Es aquello que mancha nuestra santidad, nos aleja de Dios, de este Dios santo, y nos conduce a una muerte espiritual, lo que es una muerte eterna. La tentación está dando vueltas a nuestro alrededor día a día, momento a momento, pensamiento tras pensamiento. Martín Lutero dijo alguna vez: la tentación es como las aves que vuelan en el cielo, arriba nuestro. No podemos hacer nada para evitar que esto suceda. Lo que sí podemos evitar es que estas aves hagan un nido sobre nuestras cabezas. Esa es nuestra responsabilidad. Y el problema es que muchas veces tenemos demasiados nidos hechos en nuestras cabezas. Y es que somos demasiados vulnerables, todos somos demasiado débiles y estamos lamentablemente muy cerca de la caída antes de sostenernos firmes contra ella. La desesperanza entonces es como bastante grande, sería incluso infinita, eterna, de no ser porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos da la llave para poder vencer las tentaciones. Luego de la última cena, Jesús y sus 3 discípulos más cercanos se dirigen hacia el Monte de los Olivos para orar. Y Jesús mismo les exhorta en el versículo 40, oren para que no entren en tentación. Oren para no entrar en la tentación, para estar fuertes, firmes en los momentos en los cuales las fuerzas van a flaquear. Jesús mismo es el ejemplo de alguien que ora, y vemos así en el versículo 41, y él se apartó de ellos a una distancia considerable y puesto de rodillas oraba. Dice que no solamente oraba, sino que oraba con gran intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Dice en el versículo 4 así, y después dice que Jesús peleaba así, de esta manera, el jueves por la noche, esta última tentación, que era la de hacer tal vez la voluntad del Padre y sufrir el martirio, o tal vez dejarse llevar por su voluntad carnal y evitar el dolor. No obstante, los discípulos, por otro lado, no pudieron, no entendieron, no soportaron la situación que se les planteó. Dice en el versículo 45 que Jesús los halló dormidos por causa de la tristeza. El antimodelo es el discípulo de Jesús, aquel que en los momentos de tentación no oró. Ante este panorama, Jesús mismo es el que repite una vez más la exhortación en el versículo 46. ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en la tentación. La exhortación esta que nos da Jesucristo no es solamente para sus 3 discípulos dormilones. La exhortación sigue vigente hoy mismo. Pensemos lo siguiente, que cuando Lucas escribe su evangelio, los discípulos de Jesús estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, estaban pasándola mal. Y la tentación de dejar el camino de fe era muy grande, o sea, evitar el dolor, renunciar a la fe y hacer lo que uno quería. Tal vez como Jesucristo mismo fue tentado en dejar la voluntad del Padre y seguir la voluntad carnal. Ante la oferta de una salida rápida y fácil, las palabras del evangelista retumban en las 4 paredes de la iglesia. Oren ustedes para también no caer en la tentación. La oración no es una llave mágica o una varita mágica que repentinamente hace que la tentación desaparezca. Ciertamente vamos a nosotros tener que sufrir, pelear, abstenernos, incluso buscar consejeros que nos den una mano, sudar la gota gorda, la gota de sangre, para no ceder a la adicción, al placer carnal, a la avaricia. Nosotros vamos a tener que sufrir y pelear porque es ciertamente una batalla, una guerra espiritual. Pero la oración cuán poderosa es, porque esta viene de parte de Dios. En términos banales podríamos decir que es como el café matutino que nos recarga la batería para llevar adelante un día movido. O tal vez para los universitarios se trata del Red Bull que te energiza para soportar una noche de estudio. Así también es la oración, la batería fundamental
el arma clave para poder pelear contra la tentación. Alguno podrá pensar entonces que la tentación es demasiado grande como para no ser derrotados. Uno pensará, en algún momento la tentación me va a agarrar desprevenido, con la guardia baja, y voy a terminar cayendo. Si hasta los mejores discípulos de Jesús fallaron, ¿cómo yo no voy a fallar? ¿Qué me hace pensar que yo voy a poder vencer? En el caso de nuestro Señor Jesús, notamos que en el versículo 43 y en el 44 tenemos un ángel del Señor que se hace presente al orar. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice la palabra. La presencia de un ángel en el momento de orar, cuando Jesucristo ora, es enigmático, ciertamente, porque no estamos acostumbrados a lidiar con ángeles. No obstante, la idea del ángel o la presencia del ángel no es algo alocado, porque está en toda la Biblia. Miles y miles, tal vez millones de ángeles están al servicio de nuestro Dios poderoso, están adorándole constantemente, y son estos servidores que Dios manda para también fortalecer a Jesucristo, así como también a nosotros. Dios Padre envía a sus servidores para fortalecernos a nosotros en medio de la tentación. ¿Son imperceptibles? Casi siempre sí, pero no por ello no están presentes, sino que Dios Padre nos acompaña y nos fortalece por medio de ellos. Así como lo estuvo con Cristo Jesús, está también con nosotros. Pero no debemos olvidar esto, que no solo sus servidores celestiales están acompañándonos, sino que Dios mismo, Él mismo está con nosotros. El Espíritu Santo fue enviado y Él mora en nosotros. Los discípulos que han fallado alguna vez han sido restaurados. Cuando Cristo Jesús murió, resucitó, trajo vida nueva a aquellos que no supieron vencer la tentación. Él mismo ha cargado con sus faltas y Él mismo ha enviado a su Espíritu Santo para empoderarlos, para así luego, después, morir incluso por la voluntad de Dios Padre. Así también nosotros somos restaurados y empoderados por el mismo Espíritu que mora en nosotros para que podamos cumplir su voluntad. La muerte y el pecado no tienen lugar sobre nuestra vida, no tienen poder sobre nosotros, porque Cristo ha vencido y el Espíritu mora en mí. Recordamos entonces esta verdad. Estamos en una batalla espiritual y vamos a ser tentados por el enemigo. No obstante, Satanás no tiene la última palabra, sino que Cristo es el que ha dictaminado victoria sobre la muerte y el pecado. El mismo Jesús que ha dado su vida por nosotros nos llama a mantener una vida en oración. Será esta la llave, la batería, el arma fundamental para no ceder a los embates del enemigo que quiere hacernos caer. Que Dios los bendiga.